Una verdadera emboscada vivió el embajador de Israel en Chile hace un par de días en el Congreso Nacional. El embajador Gail Argeli llegó hasta la sede del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados para integrar y aportar en la Comisión de Defensa, invitado por la Comisión de Defensa de la Cámara. En este contexto, un grupo de parlamentarios de izquierda, del Frente Amplio, del Partido Comunista, de Revolución Democrática, consideraron que hacerle una emboscada al embajador de Israel en Chile era la manera correcta de defender la supuesta falta de respeto que vivió el diputado Jorge Brito, en un episodio que ya tuvimos la experiencia y ya conocimos hace un tiempo, cuando el diputado Jorge Brito decía a través de redes sociales que a él le costaba condenar el holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de personas. Al diputado Brito le cuesta condenar el holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de personas, porque, según su opinión, el Estado de Israel comete un verdadero apartheid en contra de los ciudadanos palestinos. Y este es un tema absolutamente abierto desde el punto de vista del debate público mundial. Efectivamente, uno se tiene que preguntar si Israel ha violado o no los derechos humanos de ciudadanos israelíes, pero también debe decir con mucha claridad y con mucha certeza que hay grupos terroristas palestinos que atacan permanentemente a las ciudades de Israel, particularmente en el sur de Israel. Y en los últimos días hemos tenido una escalada de violencia que ha sacudido y que ha impactado con cohetes de los grupos terroristas como Hamas en contra de los propios ciudadanos palestinos, porque fallan en el lanzamiento de los cohetes. En vez de impactar a las ciudades israelíes, que están cubiertas por un verdadero muro de defensa antiaéreo que tiene instalado Israel, los palestinos no lo tienen, y en el lanzamiento fallan estos grupos terroristas e impactan a los ciudadanos de la propia Palestina. Pero el diputado Brito escribió esto en Twitter y le respondió el embajador de Israel hace unos meses atrás, y consideró esta declaración del diputado Brito de Revolución Democrática del gobierno actual, partido político que acompaña al gobierno. El embajador de Israel dijo como respuesta que esto era miserable. Le dijo al diputado Brito que era miserable. Bueno, todo esto pasó hace ya un buen tiempo, pero los diputados de izquierda llegaron hasta la Comisión de Defensa el día martes pasado y decidieron colocarse este pañuelo típico de Palestina, con los colores blancos y negros. Llevaron la bandera de Palestina a la sala de la Cámara. Y en este contexto no fue el diputado Brito el que habló. Mire, esto es llamativo, a propósito de cómo uno debe defender sus fueros, cómo debe defender sus verdades. No fue el diputado Brito el que abrió la boca en esta reunión, sino que fue la diputada Erika Ñanco, diputada de Revolución Democrática, quien le pedía, en el contexto de esta comisión, al embajador de Israel, Gail Argeli, que le pidiera disculpas al diputado Brito, a quien el embajador trató a través de redes sociales como miserable por haber relativizado y haber dicho que no tiene él la convicción de condenar el holocausto nazi. El diputado Jorge Brito Asbun, es decir, tiene descendencia palestina. Entendemos que hay una cuestión ahí, ¿no es cierto?, de su tradición familiar, por la cual, ¿no es cierto?, mantiene esta postura. Da lo mismo. El punto es que en la misma Comisión de Defensa había otra diputada comunista. Estos son los detalles de lo que se vivió ese día. La diputada Carmen Hertz, que es diputada del Partido Comunista, pero es de origen judío. El apellido Hertz es un apellido de origen judío. Hay otro diputado también de origen judío, como el diputado Tomás Hirsch. La diputada comunista tenía al frente a la diputada Carol Cariola, también comunista, y Carmen Hertz estaba visiblemente incómoda por esta situación. Y decía que no correspondía, le decía al presidente de la comisión, no correspondía que el embajador de Israel viviera y sufriera este trato. Pese a que la diputada Cariola, también comunista, estaba dentro de los que hacían esta protesta al interior de la Comisión de Defensa. Todo esto ha generado una nueva polémica, porque hay que recordar que el presidente de la República, Gabriel Boric, hace algún tiempo también, cuando el embajador Argeli llegó al país a presentar sus cartas diplomáticas, el presidente de la República, poco dado al respeto de
diplomacia y poco dado al respeto de las formas en muchas ocasiones, decidió no recibir ese día al embajador, dejarlo ahí esperando en una sala del Palacio de la Moneda. El presidente Boric, el presidente de la República de Chile, decidió poner en entredicho una larga tradición de relaciones diplomáticas que tiene Chile con Israel, porque en su opinión él tenía que dar una señal política de la peor manera. Entonces, lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados es nuevamente esta sensación de que algunos se creen dueños de la verdad y de que creen que pueden romper con todas las normas del protocolo de la diplomacia para defender a otro. Porque, insisto, si alguien tenía que haber levantado la voz y haber expresado su propia defensa era el diputado Brito, y no voy a decir usado porque puede ser incorrecto decirlo así, pero no haber enviado o haber asumido que la diputada Ñanco, mujer, defendiera los fueros del diputado Jorge Brito, porque yo entiendo que Jorge Brito tiene la capacidad suficiente para defenderse a sí mismo. Lo que ha ocurrido en la Comisión de Defensa es deplorable, lo que ha ocurrido esta semana con este grupo de diputados. Y si bien uno tiene que siempre hacerse las preguntas respecto de si efectivamente el Estado de Israel comete violación a los derechos humanos respecto de los ciudadanos palestinos, y es algo que está abierto también desde el punto de vista de la discusión mundial, uno se tiene que preguntar si efectivamente nosotros podemos como país darnos el lujo o darnos la autoridad, darnos la autorización para poner en cuestionamiento una relación que en el caso de Chile ha sido exitosa. Yo le podría contar de una innumerable serie de aportes que hace Israel a Chile en materia, por ejemplo, de el cuidado del recurso hídrico, particularmente en las zonas desérticas, donde Israel hace un tremendo aporte. ¿Qué decir del aporte en materia educacional? En diversos ámbitos de la ciencia, de la tecnología y también del punto de vista del respeto cultural que requiere y que se vive cuando la comunidad cristiana, por ejemplo, visita Israel en el marco de viajes, giras para conocer la cultura, la historia y la tradición que son tan importantes para el mundo cristiano, dado que estamos hablando de Tierra Santa. Pero más allá de eso, que puede ser poco relevante, poco importante para algunos, lo que sí es importante es recordar que este mismo grupo de parlamentarios, o varios de ellos, se negaban a escuchar al presidente de Ucrania, al presidente Zelensky. Durante más de un año estuvo el diputado Alexis Sepúlveda del Partido Radical pidiéndole a los comunistas particularmente que autorizaran al presidente de Ucrania dar un discurso ante el Congreso Pleno de la República de Chile. Finalmente esto se logró hace un poco más de un mes atrás y el presidente Zelensky habló a ambas cámaras del Congreso en una sesión especial del Congreso Pleno. Pero hubo sectores que, pese a las muertes, que pese a la destrucción que hoy día viven en Ucrania, en Chile estuvieron dispuestos a no querer escuchar para que defender los fueros de Vladimir Putin. Es que, ¿me va a creer usted que ese es el nivel del discurso que tienen algunos de nuestros parlamentarios? Sí, había que defenderle el derecho a Putin a destruir otro país y a invadir otra nación. Eso creen algunos parlamentarios en Chile hoy día. Por lo tanto, aunque sorprende, molesta e irrita el trato que recibió la embajadora Gelly, la verdad que esta falta de cordura diplomática, para ponerle un segundo apellido, está instalada en varios de nuestros parlamentarios termocéfalos que pretenden hacer de la trinchera y de la trinchera agresiva, poco dialogante, el espacio para hacer política. Sigan así, porque las elecciones ya les recordaremos que los chilenos estamos en otro camino.
24ª prórroga. La Sala del Senado aprobó la tarde de este miércoles el oficio presidencial que extiende nuevamente la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío de la región del Biobío. La medida cumplió un año en ejecución y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que visitará la zona. Hay una disminución de los hechos de violencia indesmentible en la macrozona sur. También hay que asumir con humildad que hay hechos violentos y que en las últimas semanas han habido hechos muy violentos que son intolerables y que generan, por lo tanto, condiciones de inseguridad en la macrozona sur de las cuales el gobierno tiene que hacerse cargo. Y tras casi 5 años de discusión, finalmente el Congreso aprobó y despachó a ley el proyecto de royalty minero que establece una compensación por la explotación de cobre y litio para el Estado chileno, con distribución de los dineros para todas las regiones del país. Además, el proyecto que reajusta el salario mínimo pasó a su eventual último trámite en la Cámara de Diputados. La votación en la Cámara de Diputados ha quedado aprobado para transformarse en ley el nuevo royalty minero. Lo que hizo este debate fue enriquecer el proyecto de ley con una indicación ¿para qué? Para que el subsidio que se entrega a las empresas tuviera una mayor cobertura. 3 personas murieron la noche de este miércoles luego de que el vehículo en el que se transportaban colisionara con un camión de alto tonelaje en la comuna de Puente Alto. Se vio involucrado un vehículo menor con uno de mayor tonelaje. Al momento le puedo informar que fatalmente se encuentran 3 personas ya confirmadas que están fallecidas. La dinámica de los hechos la mantenemos en estudio debido a que tenemos que barajar las opciones por las cuales realizar los movimientos de los vehículos. El Ministerio de Educación descartó de manera tajante adelantar las vacaciones de invierno ante el aumento de la circulación de virus respiratorios. No se ha adelantado nada. Entre el 13 y el 14 son las vacaciones de invierno, precisamente utilizando la evidencia científica y médica del año pasado, precisamente porque son las semanas en que se produce, ¿no es cierto?, la mayor saturación del sistema. Y en los deportes, Colo-Colo y Curicó Unido se preparan para un encuentro crucial en la fecha 15 del Campeonato Nacional. Ambos equipos necesitan ganar para cumplir sus respectivos objetivos y, por sobre todo, despedir de buena forma la primera rueda del torneo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición de hoy de Lo Urgente, Lo Importante. Estamos a través de las 33 emisoras de la Radio Corporación para todo Chile y también en el 15.2 en Corporación Televisión para abordar lo más importante en las noticias durante las últimas horas del día, tanto en Chile como en el mundo. En el mundo, atentos a lo que está ocurriendo en Ecuador, donde el correísmo se ha notado un triunfo. Los seguidores del expresidente Correa, Rafael Correa, que logran poner en cuestionamiento la figura del actual presidente de Ecuador, el presidente Lasso. El presidente Lasso, que estaba a punto de ser destituido por el Congreso, llama a eliminar el Congreso, eliminarlo desde el punto de vista de disolverlo, y él asimismo se define un final de su periodo electoral, en lo que se conoce como la muerte cruzada, así se llama en el texto constitucional ecuatoriano, cuando se diluyen a sí mismas, se disuelven a sí mismos ambos poderes. El Poder Legislativo intenta disolver el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo disuelve el Legislativo, por lo tanto hay que llamar elecciones. Y esto lo hace el presidente Lasso cuando estaba a punto de ser destituido por el Congreso, utiliza este mecanismo constitucional y logra entonces mantenerse por un tiempo más. Ahora tienen que haber nuevas elecciones en el Congreso ecuatoriano. Eso en el ambiente de lo que está ocurriendo en nuestro vecindario latinoamericano, en Chile. Hemos tenido triunfos importantes nuevamente para el gobierno. Ayer aprobó el salario mínimo, pasa a tercer trámite a la Cámara. Esto va a quedar para la semana de vuelta de la semana próxima, que es semana de receso legislativo, semana distrital. Y el Congreso sí ha dado un paso importante respecto al royalty minero, que es una iniciativa que hemos comentado y abordado acá con el senador Esteban Velázquez, lo abordamos, autor de este proyecto de ley que le va a entregar recursos frescos a las regiones en virtud de la actividad minera en Chile, que es muy importante. Esto genera un aumento impositivo a las grandes mineras, compañías mineras que ganan
mucha plata, que les va muy bien en términos generales, pero también esto tiene que tener un impacto en aquellas comunas donde se generan las externalidades desde el punto de vista de la actividad productiva. Vamos a abordar esta y otras noticias a través de las 33 emisoras de la Radio Corporación en todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, también en el 15.2 en Corporación Televisión y en nuestras múltiples plataformas de Facebook de la Radio Corporación, en Aquí y Ahora, en nuestras redes sociales también. A partir de este minuto, lo urgente y lo importante. Hay una noticia que viene desde la región del Ñuble, que impacta ni más ni menos que a la Seremi de la Mujer de la región del Ñuble, que parece que esto es un drama personal. Está embarazada, o estaba embarazada y nos va a aclarar Rodrigo Cepeda, y la pareja de la Seremi la denuncia por aborto. Llega a Carabineros. Y Carabineros la traslada a un centro asistencial, pero la denuncia de la pareja es que la Seremi de la Mujer de la región del Ñuble estaba cometiendo un aborto. Esto lo denuncia su pareja. Hay todo un revuelo respecto a esto, pero también hay 3 personas que murieron durante esta mañana en un accidente entre un automóvil y un camión en la comuna de Puente Alto. Rodrigo Cepeda, muy buenos días. Muy buenos días, Oscar. Efectivamente, es parte de las informaciones que se han desarrollado durante las últimas horas y se han registrado, tú lo comentabas bien, 3 personas fallecieron durante la noche de este miércoles, luego de que el vehículo en el que se transportaban colisionara con un camión de alto tonelaje en la comuna de Puente Alto. ¿Qué pasó? Según la información preliminar, el accidente ocurrió cerca de las 23 horas en la caletera de la autopista Acceso Sur con Quitalmahu, en la población Bajos de Mena. En el auto iban 3 adultos que aún no se desconoce su identidad, aún no identificados. Estos 3 adultos, de los cuales 2 fallecieron en el lugar. El tercero fue enviado al hospital Sotero del Río, donde a causa de sus lesiones finalmente falleció. Eso es parte de la información preliminar, se la reiteramos. El accidente ocurrió cerca de las 23 horas de anoche en la caletera de la autopista Acceso Sur con Quitalmahu, en la población Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. En el auto iban 3 adultos aún no identificados, de los cuales 2 fallecieron en el lugar. El tercero fue enviado al hospital Sotero del Río, donde lamentablemente a causa de sus lesiones falleció. De acuerdo con las primeras indagaciones y por causas que se investigan, el vehículo menor cruzó el eje de la calzada, chocando de manera frontal a la máquina de carga. El capitán César Bustamante, oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera, detalló que según el conductor del camión, el vehículo venía en sentido contrario. En un momento imprevisto cruza el eje de la calzada y colisiona frontalmente, es lo que declararon desde Carabineros, mientras que desde la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros también quedó a cargo de la investigación fue el teniente Nicolás Cantillana de la CIAT de Carabineros, quien informó que el conductor del camión se encuentra en calidad de imputado. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que emitieron desde la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros. Escuchamos al teniente Nicolás Cantillana. Personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito se encuentra realizando trabajos investigativos en la caletera de la ruta Acceso Sur con la finalidad de determinar las causas que dieron origen a un accidente de tránsito del tipo colisión, donde se vio involucrado un vehículo menor con uno de mayor tonelaje. Al momento le puedo informar que fatalmente se encuentran 3 personas ya confirmadas que están fallecidas. La dinámica de los hechos la mantenemos en estudio debido a que tenemos que barajar las opciones por las cuales realizar los movimientos de los vehículos. En otras noticias, Oscar, te comento que hubo una extensa persecución policial que se registró a lo largo de 14 comunas durante la madrugada de este jueves en la región metropolitana. El procedimiento terminó con la detención de 2 hombres que huyeron de Carabineros por más de 80 kilómetros a lo largo de la capital y alrededores. ¿Qué fue lo que sucedió específicamente? Dicho operativo comenzó en Lo Barnechea, en la comuna de Lo Barnechea, cerca de las 1:50 horas de esta madrugada, cuando hombres a bordo de un Jeep Cherokee intentaron efectuar una encerrona en contra de un vehículo particular en la intersección de las calles Alcalde Délano con Los Trapenses. Entonces fue ahí en las calles Alcalde Délano con Los Trapenses que se registró este intento de encerrona por parte de hombres que iban a bordo de un Jeep Cherokee en la comuna de Lo Barnechea a eso de las 1:50 horas de esta madrugada.
El afectado, la víctima, logró huir de los delincuentes y dio aviso a carabineros de la situación, quienes iniciaron un seguimiento controlado para detenerlos. Dicho seguimiento se extendió por cerca de 83 kilómetros y atravesó las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, San Miguel, Recoleta, Lo Espejo, San Bernardo, El Bosque, Renca, Conchalí, Pudahuel y finalmente Curacaví. Durante el escape, un vehículo particular no relacionado con los eventos y conducido por una persona sin licencia de conducir chocó con una de las patrullas, lo que dejó 2 civiles con heridas leves. Tras casi 90 minutos de persecución, estos hombres perdieron el control del vehículo y cayeron a una zanja. Luego descendieron e intentaron huir a pie de los efectivos policiales sin éxito, pues fueron alcanzados poco después. Durante su escape, estos hombres se deshicieron de sus armas lanzándolas a la calle. Sin embargo, funcionarios lograron recuperarlas e identificaron que son armas de fogueo. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría número 51 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y el vehículo de huida mantiene encargo por robo vigente y circulaba además con una patente adulterada. Antecedentes que fueron confirmados por el capitán Santiago Neira, oficial de ronda de Rinconada, a propósito de esta persecución que se registró por varias comunas de la capital. A raíz de este seguimiento, estos individuos, los cuales hicieron un recorrido por diferentes comunas, al llegar ya a la comuna de Curacaví, al pasar ya la Cuesta Los Prados, estos individuos pierden el control, lo que se produce posteriormente, se logra la detención por parte del personal policial. Cabe hacer presente que a raíz de esto mismo, personal de Carabineros de la Tenencia María Pinto tuvo un accidente de tránsito tipo colisión. Muy bien, Óscar, eso es parte de lo que tiene que ver con materia policial y como tú bien también lo mencionabas al principio de esta presentación, cerca de la medianoche en la ciudad de Chillán, en la región de Ñuble, un hombre denunció a su pareja porque ésta se habría provocado un aborto, el que según el posterior diagnóstico médico quedó incompleto. La mujer se desempeña como seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en esta región, en la región del Ñuble, allá particularmente en la ciudad de Chillán es donde se registró esta situación. Según información policial, fue a las 12 horas de este jueves que el hombre presentó en la guardia de la segunda comisaría de Chillán y acusó que momentos antes su conviviente se habría intentado realizar un aborto espontáneo a un feto de 11 semanas de gestación. El hecho ocurrió al interior de un inmueble particular allá, reiteramos, en la ciudad de Chillán. Tras el aviso, personal policial se constituyó en la vivienda donde la mujer se encontraba sangrando. La afectada fue trasladada hasta el Hospital Regional del Ñuble, donde fue diagnosticada con un aborto incompleto no especificado. Según precisaron, se encuentra fuera de riesgo vital, no obstante quedó hospitalizada y el fiscal de turno instruyó que personal de la Policía de Investigaciones realice las pericias correspondientes del caso, Óscar. Ya, una situación. ¿Qué significa un aborto incompleto? No lo logra concretar, digamos, pero ¿en qué situación está el bebé en gestación? Esa es una pregunta importante que ojalá pueda aclararse durante el día. La situación claramente es un drama lo que se vive ahí en este contexto, pero estamos hablando ni más ni menos que de la Seremi de la Mujer de la región del Ñuble, lo cual hace que esta situación pase a mayores, porque además hay una denuncia por parte de la pareja. ¿Sabemos cuántos meses tenía de gestación? No sé, 11 semanas, perdón. 11 semanas era el bebé. Bueno, un tema ahí que está abierto desde el punto de vista de esta situación que se ha verificado durante la noche, la madrugada en la región del Ñuble, donde se ha generado esta situación que impacta fundamentalmente a la Seremi de la Mujer de la región de Ñuble. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. Ayer el Congreso Nacional terminó de hacer una nueva prórroga, la prórroga número 24 del estado de excepción constitucional en la región de la macrozona sur, que impacta a 2 provincias, la región de Biobío, a las provincias de Arauco y también en la región de la Araucanía. Y esto ha generado una polémica porque
Hay parlamentarios que dicen que a propósito de lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía no es suficiente solamente el estado de excepción. Y se habla de un estado de excepción acotado, aunque el gobierno ya ha aclarado que lo acotado no existe, que es una situación más amplia y que desde ese punto de vista está el despliegue total de las Fuerzas Armadas en la región de la Araucanía, en la macrozona sur, 2 provincias también en la región del Biobío. Hay parlamentarios que han dicho que se requiere un estado de sitio para la región de la Araucanía. Y es en este contexto entonces donde se genera la polémica, porque hubo diputados del Partido Republicano, también de la UDI, que votaron en contra de esta prórroga, señalando que se requiere un ejercicio más profundo, más fuerte en la región de la Araucanía a propósito de este estado de excepción constitucional. Estado de sitio que implicaría limitar la libertad de movilización de las personas y generar una presencia mayor de funcionarios efectivos de las Fuerzas Armadas. El punto es que incluso al interior de las Fuerzas Armadas no hay tanto convencimiento respecto de si les corresponde o les cabe generar y ejercer este tipo de roles cuando hay una situación que es estructural por parte del Estado chileno. Hay otros sectores que dicen que el estado de excepción constitucional es suficiente, que ya hay una importante presencia de los efectivos de las Fuerzas Armadas, que ha reducido de manera importante la cantidad de actos terroristas. Nosotros lo recuerdo perfectamente, en aquella hora tuvimos durante mucho tiempo, durante muchos meses, comentando e informando sobre atentados terroristas que se generaban de manera continua en la región de la Araucanía, fundamentalmente en la macrozona sur. Eso ha ido decantando. Hay que recordar además que del punto de vista de ciertos actores que son parte de este conflicto, como Héctor Yaitul está detenido, está encarcelado junto con su hijo hace bastante tiempo. Por lo tanto, la pregunta es si efectivamente se requiere un estado de sitio, no si se requiere un estado de excepción constitucional, porque a nivel del gobierno, el gobierno está absolutamente claro respecto de que el estado de excepción constitucional ha sido una herramienta eficaz para poner coto a una serie de situaciones que se viven en la macro zona sur, y esto ha ayudado y contribuido a bajar el índice de situaciones de conflictividad, aunque igual ocurren. Nadie está diciendo que no hay atentados. Siguen habiendo atentados en la macrozona sur, pero al menos ayer el Congreso Nacional, después de que lo aprobó la Cámara de Diputados el día martes, ayer el Senado amplió por 24ª vez el estado de excepción constitucional para la macrozona sur, cuando también hay otros sectores que han planteado la necesidad de declarar estado de excepción para el Gran Santiago, en algunas comunas donde la situación delictiva se hace todavía más compleja, y también para la zona norte, con el fenómeno migratorio. Pero lo concreto es que ayer se terminó de aprobar esta prórroga del estado de excepción constitucional, un tema que también hemos dado cobertura en lo urgente y lo importante. Y también en el Congreso Nacional se aprobó el royalty minero. Se despachó a ley con una votación amplia y transversal. La pregunta es cómo han reaccionado los mercados durante esta jornada, luego que el Congreso Nacional estableciera un nuevo impuesto para las grandes empresas mineras, aquellas que desarrollan la actividad extractiva en la zona norte del país, pero hay que recordar que tenemos faenas mineras también en la región metropolitana. Uno dice, el norte con el cobre. No, si también hay actividad minera en la región metropolitana, en O'Higgins, en Rancagua tenemos la mina El Teniente, que también tiene un desarrollo muy intenso desde el punto de vista de la actividad minera. Bueno, el royalty minero, ¿qué dicen los mercados a esta hora del día? El IPSA, las 40 principales acciones del país, está cayendo en 0,01%, una baja marginal, mientras que el índice general de acciones, el total de las acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, está al alza en un 0,06%. La bolsa de Nueva York está con números azules a esta hora. La bolsa de Sao Paulo cae 0,14%. La bolsa de Buenos Aires también está cayendo en 0,9%.
La bolsa de Colombia cae también un 0,67%, mientras que la bolsa de Perú está también a la baja, en un 0,71%. En este momento tenemos un fenómeno mixto, pero podríamos decir que la bolsa de Santiago está con números azules en el global de sus transacciones a esta hora. El precio del dólar sube 795 pesos, se está transando la divisa estadounidense 0,56% al alza respecto de la jornada de ayer, y el cobre cayó en la bolsa de metales de Londres. Este es el dato importante. ¿Ya? Vamos a averiguar si efectivamente la caída del precio del cobre en la bolsa de metales de Londres es empujada por lo que ha ocurrido con el royalty en Santiago, en Valparaíso, ayer en el Congreso Nacional. Cae 0,06%, mientras que se transa la libra de cobre en $3.70. El petróleo WTI también cae 0,79%. El barril de petróleo se transa en $72.15. La unidad de fomento está en 35.987 pesos, 35.987 pesos con 65 centavos. Le vamos a preguntar de qué ocurrió en el Congreso Nacional ayer al periodista económico Miguel Núñez Malío. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Oscar. Claro, seguimos todo lo que fue la discusión de este proyecto del royalty minero, muy importante para el país, hay que decirlo. Fueron casi 5 años de discusión de este proyecto en el Congreso, pero hay que señalar que ya se había intentado anteriormente poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. ¿Qué es lo que establece el royalty minero? A ver, es una compensación por la explotación de cobre y litio para el Estado chileno, por ende debería traducirse también para la gente, y además tuvimos otros ámbitos legislativos, lo que estaba pasando también con el salario mínimo, pero vamos de lleno a lo que es el royalty minero. Con todo, tú decías, con un apoyo transversal, 101 votos a favor, 24 en contra, 3 abstenciones, para un proyecto que en general establece un nuevo esquema tributario, es decir, confecciona una nueva serie de distintos impuestos para la gran minería. ¿Por qué es para la gran minería? Porque se establece de que para producciones que sean anualmente sobre las 500.000 toneladas de cobre fino, se establece un impuesto ad valorem, es decir, un impuesto de base fijo de un 1%, esto sobre las ventas que hagan anualmente de cobre. Señalar que cuando este proyecto entró originalmente a la Cámara, entonces proponía un impuesto ad valorem de un 3%, y eso, bueno, a lo largo de las discusiones se fue reduciendo hasta llegar a un 1%, pero esto es parte de las negociaciones, ¿no? También, todo ello, lo que vaya recaudando, se estima que podría alcanzar cerca de 1.500 millones de dólares, los que van a ser distribuidos en 3 fondos al menos. Van a ser fondos para regiones y para comunas también, principalmente las comunas mineras, aunque también se establecen beneficios para las comunas que son más vulnerables. De alguna manera podríamos decir que ahora sí se le está haciendo una suerte de justicia a esta frase que dice que el sueldo, o el cobre bien digo, es el sueldo de Chile. A mí me hace sentido que ahora sí podríamos hablar de esto con justa razón. Bien, les decía yo, esta noticia son cerca de estos casi 1.400 millones de dólares que va a recaudar el royalty, son cerca de 450 millones de dólares los que van a ser distribuidos directamente para impulsar desarrollo productivo en distintas regiones y comunas del país. Por ello había un apoyo transversal, las autoridades se mostraron bastante contentas con la aprobación de este proyecto del royalty minero, y uno de ellos fue uno de los impulsores también, o quienes recogieron este proyecto que ya estaba en el Congreso, el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien se refirió justamente a cómo se van a establecer estas distribuciones para las distintas regiones y comunas del país. En la discusión fue precisar que las fórmulas de distribución se van a detallar en los reglamentos correspondientes, que acá no hay una distribución discrecional de los recursos, que todas las comunas se van a beneficiar ya sea directamente a través de los fondos que ingresen a sus presupuestos o indirectamente a través de las inversiones que realicen los gobiernos regionales o con los fondos de carácter presupuestario que se comprometieron en este proyecto. Ahora, cuando hablamos de regiones y municipios, estamos hablando de 1/3 de la recaudación en régimen. Los otros 2/3, parte de ellos van a, al menos en los primeros años, van a ayudar a financiar el esfuerzo para invertir
en mejorar la capacidad de nuestras policías, de nuestro sistema de administración de justicia para reducir la delincuencia en Chile. También va a haber recursos para aumentar inversiones más allá de las que realicen los gobiernos regionales y locales, y también vamos a tener recursos para invertir en investigación y desarrollo y por esa vía darle un impulso al crecimiento del país. Entonces este es un proyecto que es un proyecto pro crecimiento, porque los recursos que se van a generar con esta recaudación van a financiar obras, van a financiar infraestructura, van a financiar planes, programas, inversión en investigación y desarrollo y en reducir, ¿cierto?, la inseguridad en Chile. Así que todos esos elementos nos van a ayudar a que, invertidos los recursos provenientes del royalty, el país tenga mayores posibilidades, mayores perspectivas de desarrollo futuro y de participación de toda la ciudadanía y de todo el territorio en ese crecimiento futuro. ¿A partir de cuándo se produciría este aumento en la recaudación? El aumento de la recaudación va a comenzar el año 2024 con los pagos provisionales del royalty. Eso todavía va a ser una fracción relativamente pequeña porque además hay compañías... Ahí están los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras la aprobación del proyecto del royalty minero en la Cámara, convertido ahora ya despachado para ser ley finalmente. Hay que recordar, Miguel, que esta es una moción parlamentaria, ¿ya? Exactamente. Y desde el Partido Republicano, fundamentalmente el senador Rojo Edwards, decía que lo iba a llevar al Tribunal Constitucional porque estaba creándose un impuesto a partir de una moción parlamentaria. Pero eso se subsanó cuando el actual gobierno patrocinó este proyecto. Es decir, si efectivamente los parlamentarios no tienen atribución legal ni constitucional para crear impuestos, por lo tanto sí podría haber habido un viso de constitucionalidad, pero cuando el gobierno lo patrocina, es decir, le pone la firma y lo respalda oficialmente, entonces el proyecto no tiene ningún problema de constitucionalidad. Por eso es que ayer hubo una votación transversal, ¿no? Este proyecto en la Cámara de Diputados, incluso hubo negociaciones de última hora. Yo las miraba ahí como entraban diputados a la oficina, Rosé con Marcel, con el subsecretario de Desarrollo Regional, a tratar de alinearlos, particularmente a los parlamentarios de Antofagasta, que estaban ahí un poco más tensos porque decían, Antofagasta es la región que más podría entregar desde el punto de vista de los recursos para Chile, pero está en el 9º lugar respecto a la distribución de los ingresos a propósito de este guarismo, de esta fórmula que se está creando para entregar recursos a las regiones. Finalmente todos alineaditos, excepto el grupo de parlamentarios del Partido Republicano, algunos votos de la UDI que estuvieron en contra, pero en términos generales se generó allí una situación de interés público a propósito de la aprobación del royalty en la Cámara. Mientras seguimos escuchando, comentar que está en desarrollo, el gobierno informa en el Palacio de la Moneda. Está hablando el ministro de Justicia, Luis Cordero, así que si nos quieren interrumpir con eso, ningún problema. A ver, escuchemos lo que está diciendo el ministro de Justicia, Luis Cordero, en vivo desde el Palacio de la Moneda hasta ahora. De lo que esos dineros significan son alrededor de 84.000 millones. Justo estaba ahí entrar también a eso. Porque son dos regulaciones complementarias y que forman parte de un mismo sistema institucional. El Registro Nacional de Deudores principalmente lo que busca, está observando sanciones por morosidad. Si usted está en el registro van a haber una serie de consecuencias. Lo que hace la Ley de Responsabilidad Parental es que da un paso más allá. Y ese paso más allá que da es permitir que se realice el pago efectivo de la pensión alimenticia. Bueno, pero ¿cómo opera el sistema? Bueno, lo podemos explicar de un modo relativamente sencillo, ¿no? En el primer es que si desde el momento en que se produce la deuda líquida de un mes de pago de la pensión alimenticia, por lo tanto es relevante la liquidación de la misma, lo que hace el solicitante es requerir al tribunal el pago de la misma. Si eso no es posible, y esta es la relevancia de la Ley de Responsabilidad Parental, el juez o jueza pasa a tener una facultad para poder indagar el patrimonio y los bienes, específicamente los flujos económicos que tiene quien adeuda la pensión alimenticia. Y para eso el juez o jueza de familia tendrá acceso a la conexión con la Comisión de Mercados Financieros, el Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones afines al mismo. Si hay recursos suficientes, entonces lo comunicará
inmediatamente podrá adoptar y deberá adoptar la medida cautelar para poder realizar el pago. La institución requerida deberá realizar el mismo dentro de un plazo de 15 días y si no lo hace, bueno, ella misma tendrá que dar pago a la deuda. ¿Por qué importa esta situación? Bueno, porque ¿qué pasa si los recursos o los dineros son insuficientes? Solo entonces se requiere la indagación sobre los fondos previsionales, los ahorros que se encuentran en la capitalización individual. Y ahí las obligaciones dependen esencialmente del número de años que a la persona queden para cumplir su edad de jubilación. Si quedan 15 años, será solo hasta el 50%, entre 15 y 30 años para cumplir con esa edad de jubilación, hasta el 80% de sus ahorros previsionales y sobre esos 30 años el 90%. Con esto, el sistema lo que busca es no solo disuadir para no quedar en el registro, sino que esencialmente el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Bien, interesante lo que dice, estaba refiriéndose al Registro Nacional de Deudores y la nueva fórmula que hoy día se establece para el pago de las deudas de pensiones de alimentos. Por lo tanto, si las mujeres, madres, tienen maridos, exmaridos, padres de sus hijos que no le están aportando, haga el trámite. Hoy día se está generando una fórmula distinta para el cobro de la pensión y eso es un derecho, mire, ni siquiera por la mujer, sino que por los hijos. ¿Ah? Y el ministro está explicando entonces cómo esta fórmula afecta y está generando un impacto. Entonces disuade, dice el ministro, para que los padres paguen efectivamente sus pensiones, pero más que para que no estén en el registro, sino que para que efectivamente puedan llegar y los niños tener esos recursos. Sigue este programa del gobierno de Informa, ahí en el Palacio de la Moneda, está hablando la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, pero nosotros seguimos revisando lo que ocurrió ayer en el Congreso, porque hubo más reacciones tras la aprobación del royalty minero. Efectivamente, Oscar, discusiones y que valía la pena estar mirando bien atentamente, puesto que recordemos que tras el Consejo Constitucional, la elección de este Consejo, habían distintas diferencias, se iban a lo mejor a mover distintas fuerzas, reconformarse, y esta votación de estos proyectos podía revelar un poco de eso. Demostró que, por ejemplo, los rechazos principalmente a este proyecto vino de sectores de derecha. Se criticaba, ya lo señalabas tú, el senador Edwards, que también criticaba el posible efecto sobre la producción de cobre en la industria nacional. Él argumentaba que ya venía de alguna manera estancada la producción desde hace algún tiempo, y hacía la relación que justamente en el tiempo que comenzó esto se habían implementado otra serie de impuestos, por lo que este royalty no era la mejor opción, es lo que observaban. Otras reacciones también vinieron, por ejemplo, desde Cristian Mattenson, el diputado independiente de Evópoli, quien también anunció que iba a hacer una reserva de constitucionalidad por este proyecto. Asimismo, también en Renovación Nacional, la derecha estamos repasando, hubo votos a favor, por ejemplo, como el del diputado José Miguel Castro, quien, si bien votó a favor, hizo saber que su intención era llevar este proyecto a una comisión mixta, o sea, extender aún más allá la discusión con el fin de asegurar de alguna manera los mecanismos de distribución en las regiones. Pensando esto, que él es representante de la región de Antofagasta. Mire, escuchemos. Cumplimos nuestra palabra y votamos a favor en general del royalty, pero obviamente queriendo mandarlo a una mixta, que se fuera a una comisión mixta para mejorarlo. Porque aquí ha ganado Antofagasta, han ganado las regiones del norte, sin duda, pero durante 10 años. Nadie nos asegura que los próximos ministros de Hacienda, que los próximos congresos que vengan, ratifiquen estas platas para las regiones del norte. Es por eso que queríamos enviarle una mixta, para que quedara en la ley, para que quedara fijo el porcentaje de royalty, como lo es, por ejemplo, en Soquimich, que sin duda ha entregado dinero por los excedentes, por los porcentajes mayores que ha tenido el litio. Es una pena entonces que en 10 años más tengamos que volver a juntarnos a conversar con un nuevo royalty quizás, y volver a cambiar las reglas del juego que no le hacen bien a la minería y a las proyecciones que esta tenga a futuro. Hay otras también reacciones que vienen justamente de esta misma región, de los representantes de la región de Antofagasta. El senador Esteban Velázquez, quien es autor, ya lo señalabas tú, uno de los autores del proyecto de royalty, destacó con su mirada de regionalista que esto no solo va a beneficiar a las comunas mineras, sino que también se va a repartir en poblaciones o comunas altamente pobladas, aquellas más vulnerables, y señaló que podría alcanzar a beneficiar a más del 90% de la población chilena. Escuchemos sus declaraciones
las declaraciones del parlamentario autor del proyecto del royalty minero, Esteban Velázquez. Más allá de los recursos que no dejan de ser importantes, en el mejor momento podría ser 0,5 del PIB, 1.500 millones de dólares, un tercio de eso va a las regiones, con todo lo que ustedes saben ya, los 3 fondos que van a ser distribuidos eminentemente en regiones, pero no solo en regiones mineras, como que la que representa la senadora Sepúlveda y quien habla, sino que además esto prácticamente va a beneficiar a más del 90% de la población chilena. Chilenas y chilenos van a tener posibilidades de que a sus comunas, desde la más pequeña, probablemente hasta la más populosa, ubicada en el área metropolitana, se van a ver impactadas positivamente. Bueno, acá nos damos cuenta que sí es posible que un recurso que se vea allá en la montaña, en la roca, frío, tosco, como el cobre, efectivamente cambia mundo, transforma calidades de vida, bienestar, y en eso, como regionalistas, yo diría como además representantes de movimientos que estamos siempre por la descentralización, porque las autonomías políticas y fiscales levanten sus banderas en cada terruño que nosotros representamos. Bueno, creemos que el royalty minero hoy día con estos recursos entrega esa posibilidad. Bien, Oscar, y tú que estabas allá en el Congreso mirando todo esto, fuiste testigo también de lo que pasó, ya concluida la votación, había unos diputados de izquierda principalmente, Frente Amplio, Partido Comunista, que se levantaron y cantaron el himno, muy conmocionados por esta aprobación del proyecto royalty minero, lo que también generó algunas chispezas, había algunas esquirlas en la bancada del frente. Hablamos principalmente del Partido Republicano. Quiero que repasemos esta situación, este momento que se vivió en la Cámara, de particular, vamos a decirlo, porque es un proyecto importante, podríamos decir que también es histórico, donde por un lado la bancada de izquierda cantando el himno y por el otro lado, de alguna manera, medios picados, vamos a decir, los republicanos también respondiendo a estas actitudes. Mire, escuchemos y veamos lo que pasó ayer en la Cámara. Diputado Mesa, punto de reglamento. Muchas gracias. Orden en la sala. Sí. Orden en Muchas la sala. gracias, Diputado presidente. Mesa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo había pedido la palabra con anterioridad y era justamente para esto, para pedir un poco de orden. Yo entiendo, presidente, entiendo que cuando hay un proyecto de ley que algunos parlamentarios han empujado y que están comprometidos, aplauden, celebren, yo no tengo ningún problema porque nosotros también lo hemos hecho y yo entiendo que usted deja un espacio para eso. Pero algunas de las cosas yo creo que se salió un poco de las manos, pero también hay que reconocer la hidalguía y hay que decirlo, qué bueno que cantaron bien el himno, porque la última vez lo cantaban como Plurichile. Qué bueno que se le esté pegando el patriotismo del Partido Republicano. Gracias, presidente. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¡Viva Chile! Bueno, ahí te faltó otro momento, porque en el marco de esta discusión hubo dos momentos que fueron particularmente intensos. Claro. Se canta el himno nacional al final de la sesión, digamos, con todo lo que pasó, y los diputados republicanos, patriotas, que se autodefinen como patriotas, no cantaron el himno, ¿ya? Y eso ya es llamativo. Y a propósito de esto mismo, Gaspar Rivas antes interviene en la sesión, dice que el patriotismo no solamente es defender la bandera y el himno, lo dice textualmente en la intervención, que no solamente el ser patriota no es defender solo la bandera y el himno, que se defienden y se respetan siempre, dijo Gaspar Rivas, sino que también ser patriota implica defender los recursos naturales, la protección de los recursos naturales y particularmente aquellos recursos que son recursos para Chile también del punto de vista económico. No solamente es la piedra, no solamente es el líquido, no solamente es la salmuera del litio, sino también ser patriota implica reconocer, y habla Gaspar Rivas de la renacionalización del cobre, una parte que fue aplaudida de Gaspar Rivas, que es un diputado, no podríamos decir de izquierda, pero que tampoco de derecha, dice que es de centro, pero que fue aplaudida a rabiar por la izquierda, particularmente la intervención de Gaspar Rivas cuando hablaba de la recuperación de los recursos y de la renacionalización del cobre, por ejemplo, y claro, la parte final donde dice que si él fuera presidente, se tendrían que ir las transnacionales que han explotado los recursos naturales con la suela de su zapato en la parte posterior por el trasero,
No dijo eso, dijo otra frase, pero esa fue la expresión que usó Gaspar Rivas ayer en esta intervención. Además, una declaración que se ha viralizado intensamente, pero como se trata de un adjetivo, ¿no es cierto?, y de un garabato, y finalmente una grosería que usó Gaspar Rivas, nosotros hemos decidido no incluirla en este reporte, pese a que el discurso no estuvo malo, pero el final, ¿no es cierto?, donde dice que les mandaría con una patada en el trasero, es la parte que omitimos, pero... Seguramente tampoco quedó en el acta. No la incluyeron en el acta. Pero no pidieron sacarla del acta. ¿No lo pidieron, nadie pidió sacar del acta esa expresión de Gaspar Rivas ayer en el marco de la aprobación del royalty, que de todas maneras es una buena noticia para Chile desde el punto de vista de que las regiones y particularmente las comunas van a recibir recursos frescos a partir de esto. Mi única preocupación es que teniendo un fenómeno de corrupción al interior de muchos municipios, estas platas se usen bien. Claro. Y también poner sobre la mesa la actual situación de Codelco, por ejemplo, de lo que está sucediendo en el sector minero. Han habido algunos problemas de producción, utilidades que han caído durante el último tiempo, así que en ese aspecto, y más encima, para sumarle, Codelco también está cargando hoy día con impulsar las políticas del litio para ser partícipe de esta explotación. Entonces hay una tarea por delante que tiene que sobrepasar el presidente, en este caso el directorio Máximo Pacheco, para también que estos recursos no se reduzcan, puesto de que el royalty establece una serie de impuestos, pero uno de ellos es proporcional a los niveles de producción de las mineras. Entonces, hay que cuidar que esos niveles de producción no caigan fuertemente, puesto que eso también se va a traducir en un menor ingreso para las regiones y las comunas que más lo necesitan. Exacto. Antes de irnos, Miguel, hablemos del salario mínimo que atravesó su segunda etapa en el Senado, va a volver a la Cámara, pero ya hay... digamos, cierto consenso respecto de que vamos a tener un sueldo de 500.000 pesos el 2024. Así es, nuevamente con algunas negativas de los sectores de derecha, especialmente de republicanos, pero hay apoyo, por lo menos consenso, en que podría avanzar. Sería el eventual último trámite del proyecto del salario mínimo, y uno de los puntos que se discutía en el Senado, que también donde estuvo exponiendo Ignacio Briones, el exministro de Hacienda del expresidente Piñera, fue hablar justamente de este punto, que había un problema con los subsidios para las pymes, puesto que se establecía un subsidio, según lo que él señalaba, para las pymes que pagaran el sueldo mínimo. Pero, por ejemplo, si el sueldo mínimo se está pagando en 410.000 pesos y a usted le pagan un sueldo mínimo de 415.000 pesos, no se le iba a asumir. Entonces, esos fueron los puntos que estaban ahí discutiendo, y que la ministra del Trabajo, quien invito a que escuchemos a continuación, Janet Jara, dijo que el Ejecutivo recogió y que por tanto podría haber un buen proyecto que se apruebe, esperamos, prontamente en la Cámara de Diputados. Escuchemos a la jefa del Trabajo, Janet Jara. El proyecto en el Senado, dentro del debate parlamentario, fue enriquecido y de esta forma se acogió ¿para qué? Para que el subsidio que se entrega a las empresas tuviera una mayor cobertura, es decir, pudiera llegar a más empresas. Por tanto, se incorporaron cerca de 20.000 empresas como posibles beneficiarias de este subsidio. Es así, entonces, que se va a apoyar a las empresas no solamente que están pagando hoy día los 410.000 pesos, que es el salario mínimo, o los 410.000 pesos más gratificaciones, sino que también en cada salto que el salario mínimo se vaya reajustando, van a ir surgiendo nuevas empresas que pueden sumarse. Esta es una buena noticia. El gobierno, junto con cumplir su compromiso con la ciudadanía en torno a elevar el salario mínimo, está dando un apoyo importante a la pequeña y mediana empresa del país. El aporte a las empresas entonces que van a tener una nueva carga del punto de vista del costo de mantener sus trabajadores a propósito de lo que ha aprobado el Senado, pero esto todavía tiene trámite legislativo y tenemos que verlo durante los próximos días cuando vaya al tercer trámite en la Cámara. No alcancé a escuchar a Rodrigo Cepeda, pero les vamos a dejar para mañana, Miguel Núñez Malío, lo que dice relación con la subcomisión de expertos. El proceso constitucional con este preproyecto está avanzando, lo vamos a abordar mañana, pero nosotros le vamos a dar muchas gracias a todos nuestros auditores que nos han acompañado a través de las 33 estaciones de la Radio Corporación, también en el 15.2 en Corporación Televisión, y referido al Cernagiomín Ventanas. Codelco Ventanas, claro, teníamos un despacho ahí que venía desde la región de Valparaíso, porque el Cernagiomín autorizó el cierre de la Fundación Ventanas. Se autorizó el cierre de la Fundación Ventanas, que es uno de los entes contaminantes del sector de Quintero Puchoncaví. Eso también lo vamos a dejar pendiente.
Pero muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Núñez Malío, a toda nuestra audiencia también a través de las 33 estaciones de Radio Corporación, el 15.2 en Corporación Televisión. Todos nuestros contenidos disponibles en aquillahora.cl. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Buenos días. Buenos días. Si estás en Santiago, puedes escuchar